amazónico. Y ese no es un problema solo de Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Es que si el bosque se deforesta, todo el planeta se ve afectado. No estoy exagerando. ¿Por qué les cuento esto? Porque hay una campaña muy interesante que se llama Alerta Amazónica, que está auspiciada por USAID, que cuenta con el apoyo de Defensoría del Pueblo, de la Asamblea de Gobiernos Regionales y de otras organizaciones que están haciendo lo posible por hacer incidencia en este tema. El doctor César Ipenza, abogado especialista en materia ambiental, está con nosotros para hablar de esta problemática. Doctor, bienvenido. Gracias, muy buenas noches. ¿Exagerado en mi presentación, doctor Ipenza? No, porque ya los estudios y las proyecciones de los expertos del mundo nos dicen que estamos llegando a un momento de no retorno hacia la protección de la Amazonía. Una vez generado un nivel de daño, no vamos a poder volver hacia atrás, ¿no? Entonces, esto significa que vamos a tener problemas de regulación del clima, de provisión de agua, porque hoy en día la Amazonía se evidencia que genera lo que llaman los ríos voladores, porque se eleva el agua y se desplaza hacia otras partes del mundo, ¿no? Claro. Hablemos de los delitos. Tala ilegal. ¿Cuál es el problema con la tala? Bueno, para mí, fundamentalmente, en este caso estamos hablando de las próximas elecciones regionales, ¿no? Y los grandes gobiernos regionales que tienen que gestionar gran parte de la Amazonía, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, tienen también a su vez las competencias para gestionar el bosque, ¿no? Para gestionar la materia forestal. Y cuando hemos visto en el último tiempo, vemos cómo los gerentes forestales responsables son los que enfrentan o tienen antecedentes vinculados al tráfico ilegal de madera, ¿no? Entonces, ese es un tema que tenemos que de alguna manera... Las corruptelas al interior de los gobiernos regionales es un problema. Así es. De acuerdo. Pero otro problema que tenemos con la tala, por ejemplo, son las carreteras de penetración o las carreteras ilegales que se construyen y que terminan siendo usadas para sacar la madera maderable, quiero decir. Sí, y también tenemos ahí proyectos impulsados por gobiernos regionales, municipales, de construir esta infraestructura sin ninguna evaluación del impacto que generan, existiendo la obligación de realizar un estudio de impacto ambiental, por ejemplo, ¿no? Y a veces todavía lamentablemente subsiste esta visión de que cuando hablamos de lo ambiental estamos hablando de plantitas y animalitos. No, por supuesto que no. Pero esto reditúa directamente en el bienestar nuestro, ¿no? Y nos estamos olvidando que cuando hablamos de la protección del ambiente hablamos del eje central, que es la persona humana. Doctor Ipenza, imaginemos que los ciudadanos de Loreto, Amazonas y Madre de Dios el día 2 de octubre eligen un gobierno regional honesto. Partamos de esa base. ¿Tienen los dientes suficientes, las herramientas jurídicas los gobiernos regionales para enfrentar estos delitos que además son globales, digamos, no son poca cosa? Creo que no, pero eso nos demanda la posibilidad de articular dentro de nuestro mismo Estado para poder abordar estos delitos, ¿no? Por ejemplo, también con acompañamiento de las autoridades del gobierno nacional. Siempre hablamos simplemente del bosque, por ejemplo, solo madera, ¿no? Pero el bosque nos provee distintos servicios ambientales. Así es. En el contexto que atravesamos y siendo el cambio climático la principal amenaza para la existencia de nuestra sociedad, necesitamos ver también incentivos positivos que nos brinda el bosque. Por ejemplo, captura de carbono, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Y provisión de biodiversidad, de bienestar, de alimentos, de agua limpia para la sociedad. Y eso a veces no está en nuestras cuentas nacionales y necesitamos seguir visibilizando este aporte de la Amazonía. Creo que los amazónicos tenemos también la obligación de hacer eso, que se evidencie la importancia, la relevancia de la Amazonía, no solamente para nuestro país, sino para la humanidad. Otro de los delitos mencionados y que se ve con mucha claridad en Madre de Dios, aunque también está ocurriendo en Loreto, es la minería ilegal. Sé que ha habido esfuerzos de formalización que hay que tener en cuenta, pero que durante muchos años no han terminado de enfrentar por completo el problema de la minería ilegal. ¿Por qué esto es tan difícil? Mire, hace no más de 2 semanas, algunas semanas atrás, el proyecto Prevenir de USAID presentó un informe sobre la corrupción en la minería de pequeña escala en la Amazonía peruana, con 2 estudios de caso, ¿no? Y muestra que hay riesgos de corrupción a lo largo de la cadena de valor de la actividad minera. En esos riesgos vemos cómo no hay condiciones dadas para que se formalicen necesariamente. ¿No hay condiciones dadas? No, porque tenemos, la formalización está a cargo de los gobiernos regionales a través de las direcciones regionales de energía y minas. Pero, por ejemplo, en Madre de Dios hemos tenido un funcionario, un director regional de energía y minas,
y 60 servidores públicos que han estado vinculados a procesos de corrupción. Uno de ellos está todavía con orden de captura. El anterior gobernador de Madre de Dios, que está vinculado a actividades de tala ilegal como una organización criminal, Epa. y también de minería ilegal, ¿no? Está sin ser capturado hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que avance un proceso cuando el incentivo de la informalidad, ¿no? permite que se mantengan, que se cobren coimas para que yo no te saque del proceso de formalización? Correcto. ¿Es válido decir que estos delitos, a su vez, atraen otros delitos conexos que hacen mucho más complejo esto? Claro que sí. Cuando hablamos de estos delitos, la gente imagina que solamente estamos hablando de afectación al ambiente, pero no, atentan contra la vigencia misma de la sociedad, trata de personas, sicariato. Muchos de estos mineros han contratado a ex miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Para que les den la garantía, la seguridad en el tránsito. Y muchos de ellos han visto el negocio de, bueno, quitarles el oro, y en ese proceso de perseguirlos o de obtener ese recurso, asesinan, matan, y no hay una cifra exacta. Los defensores ambientales se la juegan todos los días. Así es, ¿no? Y el Perú sigue siendo uno de los países más riesgosos del mundo para ejercer la defensa del ambiente, lamentablemente. Pero no me atrevo a aceptar la posibilidad que no podamos, como Estado, enfrentar este problema. Sí se puede, pero eso depende de una decisión política al más alto nivel, ¿no? Para garantizar las condiciones. Por ejemplo, si vemos el ratio de exportación de oro, el Perú más o menos exporta 170 toneladas de oro, pero produce 120. ¿De dónde salen esas 50 toneladas de oro que hay un bache, ¿no? Claramente ese oro viene de la minería ilegal. Y eso podría ser perfectamente superado si el gobierno nacional, a través del Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, aprueba ese registro de comercializadores de oro, el RECPO, que fue prepublicado el año pasado, en junio del año pasado, y hasta el día de hoy no se aprueba. Eso podría darnos cifras de dónde viene ese oro, de cruzar información y evitar que oro ilegal se ingrese a la cadena. ¿Usted cree que es un tema de liderazgo y decisión política del más alto nivel? Sí, y también de recursos, pero también de la posición de los futuros gobernadores de las regiones. Totalmente. Que acompañen y que hagan que esto suceda. Ya hemos visto que hay mineros formalizados, que la formalización es una posibilidad. Es una posibilidad. Y también que se generen incentivos. Por ejemplo, en Madre de Dios tenemos mineros que ya no están usando mercurio, ¿no? Pero nadie quiere comprar ese oro en polvo, en partículas, ¿no? Tienen temor, ¿no? Entonces, ¿por qué no generar un incentivo positivo para que estos mineros puedan comercializar en un mejor precio? Porque se está evitando el uso de uno de los insumos más peligrosos del mundo, que es el mercurio. No quiero que se me pase el tiempo sin hablar del tercer delito, que no es menor, que es el del tráfico de fauna silvestre. En los últimos años, en los últimos 15 por lo menos, más de 80.000 especies han sido encontradas por la policía en el tráfico mismo. ¿Para qué alguien se lleva una especie del bosque? ¿Qué busca con ello? A nivel global debo precisar que este es el delito más lucrativo del mundo. No, le puedo creer. Sí. Yo pensé que era el menos lucrativo. Pero es el más invisible, porque la gente piensa que estoy sacando simplemente una especie, me la llevo como mascota, pero hay unas organizaciones criminales tras esto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de aletas de tiburón. Por ejemplo. ¿No? Que se llevan cantidades increíbles de no sé dónde salen tantas aletas de tiburón que vienen desde el Ecuador y del Perú y que van hacia Hong Kong o China, ¿no? Y en un año hemos tenido aletas de cerca de 45.000 tiburones. Eso en la costa, pero en la selva. Bueno, se extraen ciertas especies que salen de nuestras fronteras, con amparo también de algunas autoridades regionales, ¿no? Y hay toda una serie de acciones que se cometen para facilitar este delito. Recientemente el Congreso de la República ha venido trabajando y aprobó, ¿no?, una ley para incluir el tráfico de vida silvestre dentro de la ley contra el crimen organizado. México tiene una ley en ese sentido muy potente, el Perú no tiene hasta ahora. El Perú sería el segundo país de Latinoamérica y el primero de Sudamérica si pudiésemos aprobar esa ley pronto, y que está en manos del Congreso, ¿no? Y no debemos olvidarnos, se me ha venido ahora en la conversación, doctor Ipenza, que la pandemia vivida tuvo que ver con zoonosis, es decir, con animal extraído de zona silvestre que contagió a un ser humano. Así es, ¿no? Ese origen, y claramente el panel de expertos en biodiversidad del mundo, el IPBES, ¿no?, nos ha dicho que la Amazonía sola podría desarrollar 1.200 nuevos virus, quizá algunos peores que el COVID. Y necesitamos... Imagínese. Sí, y no tenemos las condiciones, ¿no? Entonces, creo que necesitamos mejorar esa relación con nuestra casa común, porque finalmente estamos hablando del bienestar nuestro, ¿no? ¿Sabe dónde consigo una taricaya aquí en Lima? Quizá en el mercado, en algún mercado cercano, ¿no? A la espalda del Congreso de la República.
Y hemos tenido casos donde la Fiscalía ya ha logrado sentencias por haber ese tipo de delitos también, ¿no? Pero creo que no solamente tenemos que perseguir al pequeño, sino a aquellas organizaciones que se disfrazan formalmente y que cometen estos delitos. O sea, no son 2 o 3 pericotes, acá hablamos de organizaciones globales. Claro, porque requerimos sacarlas de una frontera, ¿no? Disfrazar o aparentar como una empresa legal un comercio internacional, y eso solo lo podríamos saber si nuestros fiscales, por ejemplo, de crimen organizado, tienen las herramientas necesarias para intervenir comunicaciones, para tener a gente encubierto, entre otras condiciones más. A veces me pregunto si el Estado peruano va a poder hacer frente. Yo creo que debería hacerlo con ayuda de toda la cooperación internacional, porque si se trata de delitos globales, como usted lo está mencionando, de pronto el Estado peruano está indemne frente a esto, o inerme, quiero decir. Bueno, actualmente dentro de la Convención de Viena, de la Organización o del Tratado de Crimen Organizado, se viene discutiendo un protocolo para incluir el tráfico de fauna dentro de las competencias de esto, ¿no? Sería estupendo, ¿no? Así es, se va a discutir justo en octubre próximo en Viena. De acuerdo. Doctor Ipenza, quiero agradecerle muchísimo que nos haya acompañado. Usted mencionó a Prevenir, y yo también quisiera destacarlo porque he podido revisar la página web de prevenir.com, que es este esfuerzo que también hace USAID por compartir información valiosísima. Hay buenos textos, buena literatura para quienes quieran aproximarse al fenómeno. Sí, y muchas herramientas, ¿no? Desde la minería, todos estos delitos que hemos hablado, tráfico de fauna, minería ilegal, tal ilegal, para comprenderlo, pero también para abordarlo y con respuestas y propuestas, que es lo más importante. Con respuestas y propuestas. Y además creo que han segmentado Loreto, Ucayali y Madre de Dios como ejemplo de los lugares donde hay que enfrentar ese fenómeno, ¿no? Sí, claro que sí. Doctor Ipenza, ha sido usted muy claro, muchísimas gracias. Eso es una preocupación, ¿eh? Pero hay que pensar siempre en positivo, que debemos enfrentar esto con todas las armas de la ley. Muchísimas gracias. A usted, buenas noches. Muy bien, son las 10 de la noche con 56 minutos. ¿Se acuerdan ustedes de una banda?